Shalom Ubrajá para todas. Bueno, vamos a seguir charlando un poquito sobre Parashat Toldot. En esta parte vemos cómo Yitzhak es bendecido. Él cava los pozos y no se fija en que los plishtim lo tapan, y él sigue trabajando hasta que finalmente encuentra la bendición. Y de esto nosotros podemos aprender que no es a través de pelearse, a través de discutir, a través de buscar maneras, trucos, que nosotros obtenemos nuestras riquezas y nuestra bendición del cielo, sino que es haciendo lo que nos corresponde. Él era un buscador de la verdad, un buscador de la Torá, y Dios lo premió con una gran bendición. Después aparece el tema también de la bendición que Yitzhak le da a Jacob en lugar de Isaf. Hay muchas discusiones sobre este tema, hay muchos prejuicios sobre este tema, pero la verdad es que Jacob recibe la bendición porque le correspondía a él. Él había adquirido, ya habíamos hablado de que él había adquirido la primogenitura de su hermano Isaf, que Isaf había renunciado, y también Rivka, por profecía, su madre, por profecía, sabe que es Jacob el que tiene que recibir las bendiciones para que él pueda continuar con el servicio a Dios. Que Isaf obviamente ya había renunciado y se había dedicado al robo, al asesinato y a robar personas, a robar mujeres ajenas. Entonces Rivka, por profecía, le aconseja a Jacob que ocupe el lugar de su hermano para recibir la bendición de su padre Yitzhak. Para esto ella le da una ropa, una túnica que era de Isaf. Isaf se la había robado a Nimrod. Nimrod había sido asesinado por Isaf, y es una túnica muy especial que era de Adán, el primer hombre, que Dios le había dado esa túnica, y esa túnica era muy especial. Tenía el poder de dominar sobre el reino animal, y vemos que cuando Jacob se la pone y entra a la habitación donde estaba su padre, el padre Yitzhak siente el perfume del Gan Eden. ¿Por qué? Porque cuando él pone esa vestimenta, cuando Jacob se viste en esa vestimenta, la verdadera esencia de la vestimenta sale a la luz. Y esto es lo que también tenemos que aprender para nosotros, que cuando alguien que es tamim, que es íntegro, que es sano, que quiere hacer la voluntad divina, toma un objeto, ese objeto cobra, en esa acción, cobra la dimensión divina que tiene en sí, que tiene en su esencia. Y esto es muy importante porque nosotros podemos confundir, el mundo en general confunde lo espiritual con lo material, como si fuesen cosas contrarias. Y el judío vino acá a revelar algo maravilloso, que es el mundo material tiene que estar en función de lo espiritual, y revelar que el mundo material también tiene una chispa divina, y que es divino, depende de lo que se haga con esto. Un poco hablamos ayer del tema del dinero, y esto se puede extender a todos los ámbitos. O sea, cada cosa puede ser utilizada para bien, cada cosa puede ser utilizada para elevarla y sacarle la cáscara y revelar la luz divina que hay en cada cosa. Y esto es lo que sucede con esta vestimenta, que cuando entra donde está Yitzhak percibe el perfume del Gan Eden, del paraíso, donde él había estado. ¿Cuándo había estado? Cuando él se ofreció, permitió que su padre le ofreciera
en Akedat Yitzhak. Nosotros vemos que Jacob recibe las bendiciones de todo, y cuando llega a Isaac quiere también su bendición y acusa a Jacob de haberlo engañado 2 veces. Entonces ahí es cuando Isaac se da cuenta que bendijo al hijo correcto, que no fue un error y que está todo dirigido por Dios. Y en esto también tenemos un aprendizaje, que nadie nos puede tocar, sacar lo que es nuestro. Lo que es nuestro, Dios se va a ocupar de dárnoslo. No hay que hacer grandes cosas, hay que hacer lo correcto. A veces lo correcto no es muy simpático para el resto de la gente. Y en esto los que vamos cumpliendo con Torah y Mitzvot tenemos que saberlo, que hacer lo correcto muchas veces parece contrario a lo que está bien. Hacer lo correcto es hacer la voluntad divina. Muchos que empiezan el camino del retorno se encuentran con que muchas cosas que dice la Torah van como en contra del establishment, de lo que dice la gente que está bien. Y sin embargo, lo que dice la Torah es la sabiduría, es lo que nos permite recibir todas las bendiciones como recibe Jacob y como recibimos los descendientes de Jacob. Nosotros tenemos que entender que este mundo es como si Dios hubiese armado una habitación absolutamente digitalizada, y cada botón, cada artefacto que está en esa habitación tiene su función, y pone dentro de la habitación a gente que no sabe absolutamente nada de cómo funcionan las cosas. Entonces el dueño de la habitación le dice: esto puedes tocar ahora, esto no lo puedes tocar, esto no lo toques nunca, esto tenés que limpiarlo todos los días, esto tenés que calentarlo todos los días. Y así cada cosa le indica, el dueño de la habitación digitalizada le indica. Qué absurdo que es decir: no, yo en esta habitación me voy a mover, voy a actuar y voy a hacer lo que yo quiera, porque yo soy libre. ¡Qué absurdo! No conoces cómo funciona, no conoces cómo funcionan los botones, ni qué despierta cada cosa y cosa. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros estamos en un mundo creado por Dios. Él sabe lo que despierta cada situación y situación. Si Él le dice al Yehudí, al judío, le dice: come kasher, tienes que comer comida kasher, tienes que dejar de trabajar en Shabbat, tienes que cubrirte la cabeza si estás casada. Él sabe por qué. Esto de que yo quiero entender antes de cumplir es un absurdo. Nadie quiere entender cómo comer antes de comer. Nadie quiere entender cómo funcionan los músculos antes de caminar. Todo el mundo trata de caminar y todo el mundo trata de comer antes de entender el aparato digestivo. Bueno, esto es lo mismo. Dios nos da un montón de ordenanzas y preceptos que nosotros es probable que no entendamos, seguramente por ignorancia, y también porque hay cosas que no están al alcance del intelecto, que es superior al intelecto. Pero está en nosotros asumir que el Todopoderoso nos creó, tiene un objetivo, y ese objetivo es maravilloso, que es darnos todo su amor y toda su bondad, y nos pone acá para que trabajemos. Y está en nosotros también cumplir y además tratar de entender. Es una obligación del judío estudiar Torah. Y acá también en esta parasha aparece que cuando Esaú recibe esa bendición, que no es la bendición que ya Isaac le dio a Jacob, sino que es una bendición de que por su espada vivirá, y que quiere decir que él va a vivir en este mundo con sangre, con lucha y con pelea, y que va a dominar a Jacob
solamente si Jacob se aleja del camino de la Torah. Mientras Jacob está pegado a la Torah y a las mitzvot, Esav no puede hacerle absolutamente nada, no tiene poder sobre nosotros, Esav. Y esto Jacob lo tiene muy claro, y antes de escaparse, porque él tiene que escaparse porque su hermano lo quiere matar, antes de escaparse y por consejo de los padres, él se escapa a lo de el hermano de Rivka, de su hermana, a lo de su tío. Antes de eso, él pasa 14 años estudiando Torah. Y esto tenemos que entender. O sea, nosotros para estar en el mundo tenemos que estudiar Torah. Tenemos que saber cómo funciona, hasta donde nos dé la cabeza, hasta donde nos dé la neshama, el alma, el poder del alma, nosotros tenemos que estudiar. Porque si no estudiamos, si no investigamos, si no aprendemos, no sabemos cómo comportarnos. Nosotros tenemos que cumplir y tenemos que a la vez estudiar y comprender. Esto es el camino del Yehudí y este es el camino del éxito. Nosotros después vamos a ver en las próximas Parshiot cómo Jacob trabaja y cómo tiene éxito. Y no es fácil. Y nosotros tenemos que entender que Dios es muy bondadoso con nosotros y que la bendición que Yitzhak le dio a Jacob también es para nosotros. Que Hashem revele con toda su fuerza y con toda plenitud la bendición en cada uno de nosotros. Amén, que así sea para bien. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias.